¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes aquí en el auditorio. Me da mucho gusto también saludar a todos y cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla, donde quiera que ustedes estén. Gracias por ser parte de Costa Road en línea. El día de hoy concluimos con esta serie de sermones del mes de julio titulada Así es la vida. Y durante toda esta serie hemos estado abordando conflictos internos que pocos dicen, pero todos viven. Seguimos hablando sobre cuando la duda y la fe coexisten. Pocos hablan de eso, pero muchos viven eso, ¿no? Después les hablé sobre cuando la vida se torna caótica. Todo un desorden, todo un caos y no sabemos cómo Dios va a obrar en medio de todo eso. La semana pasada Paige Christian nos habló sobre cuando tenemos una fe imperfecta, cuando nuestra fe no es como quisiéramos, aún así Dios la utiliza para ayudarnos a caminar en el agua. Hoy vamos a cerrar esta serie hablando de un tema que a lo mejor los voy a incomodar un poquito, porque se trata sobre cuando nosotros sabemos lo que es bueno. Cuando se va a tratar sobre cuando sabemos que lo que tenemos que hacer es lo correcto, pero a veces terminamos haciendo lo incorrecto. ¿Alguna vez han estado ahí? y esta serie la voy a concluir con este sermón titulado Sin querer, queriendo. Cuando escuchan esta frase sin querer, queriendo, ¿a qué personaje de la televisión latinoamericana les recuerda? Al Chavo, ¿verdad? Al Chavo del Ocho. Para aquellos que no conocen el Chavo del Ocho o esta frase como muestra, es este corto videoclip. Te atravesaste cuando yo estaba tirando el raquetazo. No, pues sin querer queriendo. Pues sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Y es que esta frase tan icónica tiene su origen inclusive cuando el Chavo del Ocho era apenas un niñito. Él fue al circo y en una de esas ocasiones el payaso en escena le pide al Chavo del Ocho, siendo un niño, que pasara al frente. Y cuando el Chavito del Ocho pasa al frente, le pega accidentalmente al payaso. El payaso voltea un tanto sorprendido y en ese momento el Chavo del Ocho lo mira y le dice: fue sin querer queriendo. Y esa frase fue la que hasta el día de hoy ha sido tan conocida por muchos de nosotros en todos los países latinoamericanos. Y en la Biblia encontramos a un personaje que, si creo hubiera conocido esta frase, fue sin querer queriendo, muy seguramente se hubiera identificado con ella. Inclusive cuando usted lee ese pasaje, usted dice totalmente, porque este personaje habla de que lo que no quería hacer lo hace, y sobre lo difícil que es a veces de hacer lo correcto, y a veces uno accidentalmente hace lo incorrecto. Así que para conocer más sobre este personaje, vamos entonces a Romanos capítulo 7. Y con esto vamos a cerrar esta serie de sermones titulado Así es la vida, hablando fue sin querer queriendo. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Romanos capítulo 7, vamos al versículo 15 y vamos a leer hasta el versículo 24. Romanos capítulo 7, versículo 15, al 24. Y esto es lo que dice la escritura. Dice, es el apóstol Pablo hablando: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto,
pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esta es la palabra bendita de Dios, Costa Road, para el pueblo de hoy. Amén. Entonces el apóstol Pablo tenía un problema. Aun y cuando él sabía hacer lo correcto, había ocasiones en que el apóstol Pablo terminaba haciendo todo lo contrario, lo incorrecto. El problema del apóstol Pablo no es que le faltaba deseo por Dios. Él deseaba a Dios, él amaba a Dios. Su problema no era que no conocía la ley de Dios. Él conocía la ley de Dios, inclusive era un religioso, la conocía muy bien como judío. Él sabía lo que era bueno. El problema del apóstol Pablo era más bien que estaba en una batalla, en una lucha entre la carne y el espíritu, entre su vieja naturaleza y su nueva naturaleza en Cristo. Esta lucha era la que a veces él perdía y lo llevaba a pecar, lo llevaba a fallar a Dios, lo llevaba a fallar a su prójimo, lo llevaba a convertirse en la persona que él realmente no quería ser. Persona que a lo mejor él había ya dejado, pero de pronto fallaba y hacía lo que no debería de hacer. Es decir, cuando usted entonces analiza la historia del apóstol Pablo, esa batalla o esa lucha interna no existía antes, cuando él no estaba con Cristo, sino que esa lucha interna surgió cuando vino a Cristo. Es ahí cuando entonces el apóstol Pablo se encuentra en esa lucha entre lo que le dice la vieja naturaleza y lo que la nueva naturaleza debería de hacer. Él lo explica en su teología de la siguiente manera. Él dice entonces que esa antigua naturaleza es la que rige en nosotros, está dentro de nosotros, ese pecado. Pero cuando venimos a experimentar una conversión en Cristo, hay una nueva naturaleza entonces, la cual va a estar en pleito con la vieja naturaleza hasta que Cristo venga, hasta la parusía, hasta que Cristo venga. Ahí, y pasemos a la presencia de Dios, ahí es cuando esa batalla, dice el apóstol Pablo, termina. ¿Estamos aquí? En teología creemos entonces que debido a que el ser humano cayó, debido a la caída del ser humano, aquel pecado original entre Adán y Eva, creemos entonces que el ser humano ha heredado esa inclinación interna hacia el pecado, hacia hacer lo incorrecto, aunque no quisiéramos hacer lo incorrecto. Es parte de nuestro DNA espiritual a veces inclinarnos a hacer lo incorrecto. Y se queda usted sorprendido porque un niñito de 2 años, usted le dice: hey, no pongas la mano ahí. ¿Y qué es lo que hace? Pone la mano ahí. ¿Quién le enseñó a ir en contra de esa instrucción? Internamente. Usted encuentra a niñitos de 40 años que le dice: no vaya por ahí, no hagas esto. ¿Y qué hacen? Va por ahí. Esperen, encuentra también a niñitos de 70 años. No, los de 70 ya son maduros, ya saben, ya, ellos son los que ya nos enseñan, ¿no? Costa Road, así es la vida. Así es la vida. Aunque sabemos hacer lo correcto,
Aunque sabemos nosotros la manera correcta de comportarnos, de actuar, de tratar a nuestro prójimo, de hablar, de ser, a pesar de que sabemos hacer lo correcto, en ocasiones terminamos haciendo todo lo contrario, que es hacer lo incorrecto. ¿Estamos aquí? Estoy hablando que hay momentos en nuestra vida en el que uno está claro y consciente que la manera en que yo hablaba antes de venir a los pies de Cristo no era correcta, pero ahora que estoy en Cristo mi manera ha cambiado. Sin embargo, ese bendito conductor que se me atraviesa en el camino me hace decir una mala palabra. Pero a ustedes no les pasa, es a los de las otras iglesias. Estamos en el trabajo y decimos, bueno, ahora como nueva creación en Cristo, voy a ser respetuoso. Aun y cuando me tienen una indirecta, se la voy a entregar al Señor. Hacemos esa oración, vamos al trabajo. Buenos días, jefe. Buenos días, compañero. Hola, ¿qué trae, compañera? Y sueltan la indirecta. Espérame, ¿quién fue el que me dijo esto? ¿Estamos aquí? Les dije que iba a ser un poquito incómodo. Es decir, a pesar de que sabemos hacer lo correcto, lo que deberíamos de actuar como nueva creación en Cristo, a veces no lo hacemos. El problema no es que no amemos a Dios. Amamos a Dios. El problema no es que no sepamos diferenciar entre lo correcto de lo incorrecto, porque sabemos diferenciar entre lo correcto y de lo incorrecto. El problema no es que usted no tenga el deseo y yo de cambiar, porque tenemos el deseo de cambiar. El problema que hay es que hay una lucha interna entre nuestra antigua naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Después de casi 2000 años que el apóstol Pablo dice, es que lo que no quiero hacer, eso hago, Romanos. Hoy a los creyentes de Costa Rica en español, muchos de nosotros podemos decir, es que lo que no quiero hacer, eso hago. Es que lo que más detesto hacer, que es fallarle a Dios, fallarle a mi prójimo, a veces termino haciendo eso. Decir que esa lucha interna es tan evidente y tan realista aún para nosotros el día de hoy. En imágenes más contemporáneas es cuando de pronto encontramos en esa situación que queremos actuar o hacer algo, y de pronto aparece el angelito y nos dice, no lo hagas, no lo digas, engrábate la boca, distráete, cuenta hasta 1000, dale la vuelta. Y después sale el diablito diciéndonos, no le hagas caso al angelito. El compañero de trabajo se lo merece, tu pareja se lo merece, nadie se va a dar cuenta, Dios no se va a enojar, hazlo. Entonces aún esa imagen, aún tanto humorística del angelito y el diablito, es lo que muchas veces pasa internamente o mentalmente a nosotros. ¿No es cierto? Hay una lucha. Hay una lucha. Si no nos damos cuenta antes de actuar de que lo que vamos a hacer es incorrecto, estoy casi seguro que nos damos cuenta después de haberlo hecho, porque estamos conscientes de eso. Estamos conscientes de eso. Y si no nos damos cuenta inmediatamente después de haberlo hecho, ya cuando nos calmamos decimos, no debía haberle dicho eso, no debía haberle hecho eso, no debí de haber actuado así, no debí de haberla tratado así o tratado así. O sea, nos damos cuenta, eventualmente nos damos cuenta que nos equivocamos. De tal manera que entonces la realidad de la cual habla el apóstol Pablo, esa lucha, se convierte aún después de más de 2000 años en nuestra realidad para aquellos que somos seguidores de Jesucristo. ¿Cuántos seguidores de Jesucristo tenemos aquí?
Allá en línea, a ver, levánteme la mano la gente en línea, no se me quede durmiendo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay allá en línea? Hay gente que tenemos en nuestro círculo, en nuestra iglesia, que son seguidores de Jesucristo. Y si todavía no somos seguidores de Jesucristo, a lo mejor estamos en proceso, acercándonos a Jesús, porque queremos cambiar, porque no queremos ser la misma persona, porque hay un momento en nuestra vida en el que uno dice: suficiente, estoy harto de ser así, de hablar así, de actuar así, de pensar así, de sentir esto, y ya no quiero ser así. ¿Cuántos han pasado por eso? Hay un momento en el que uno dice: ya no más. Y empieza a hacer un cambio, empieza a hacer esfuerzo. A veces ni siquiera uno necesita ser un seguidor de Jesucristo. A veces esos cambios ya empiezan a surgir antes de conocer a Cristo. Pero esta imagen que acabamos de ver es tan real, es una realidad para nosotros, en el que pasamos por momentos en el que decimos y actuamos y nos comportamos reflejando a la nueva naturaleza. Una persona de bien, bondadosa, pacífica, paciente, el fruto del Espíritu, amorosa, compasiva, sabia. Y pasamos por esos momentos en donde damos esos destellos de la nueva naturaleza, de lo que es tener control propio y actuar con prudencia. Sin embargo, hay momentos en el que terminamos haciendo todo lo contrario, lo incorrecto, dañando a Dios, ofendiendo a Dios y a nuestro prójimo. Sea nuestro prójimo pareja, hijos, padres, compañeros de trabajo, congregantes o nuestro vecino. Entonces es en esta batalla en la que estamos, en la que uno dice: quiero ir hacia la nueva naturaleza, quiero ir más a asemejarme a Cristo, quiero avanzar a reflejar a Jesucristo, pero hay algo que me jala, hay algo que me atrae, y termino entonces yo ofendiendo a Dios, dañando a mi prójimo, y nos excusamos a veces diciendo: fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. ¿Estamos aquí? El apóstol Pablo se encuentra en esta lucha, y quiero pensar que llegó a un punto en su vida en el que él llegó a encontrar la solución, la respuesta, y la comparte él a los efesios, a los filipenses, perdón, en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Y esto es lo que le dice a los filipenses. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Y mientras lo estamos leyendo en voz alta, trate de hacerlo propio. Listo, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Filipenses 1:6, todos juntos. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Es decir, el apóstol Pablo comprende que Dios está obrando en su vida, y que Dios está obrando en la vida de los creyentes del Nuevo Testamento, y que está tratando con ellos. Él viene a comprender entonces que su vida es un proceso, que su antigua y vieja naturaleza es parte de esa obra que Dios está haciendo en él, y que va a llegar a un punto en el que esa obra va a terminar, esas batallas van a terminar. Sin embargo, a los efesios los responsabiliza de ciertas cosas que tienen que hacer. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 21, 22 y 24. Dice: si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él,
con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, además de recibir la ayuda de Dios, la intervención de Dios, los creyentes del Nuevo Testamento tenían que aprender a desvestirse de la vieja naturaleza, de las prácticas, actitudes, comportamientos, vocabulario, y vestirse de la nueva naturaleza. Era entonces un trabajo en conjunto entre el creyente y Dios en esta obra, en el que Dios no dejaría solo al creyente, pero también el creyente no dejaría solo a Dios, sino que juntos, haciendo su parte en esta nueva creación que somos usted y yo. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando nos encontremos en la vida diciendo: Dios, fue sin querer queriendo, lo siento, fallé otra vez, dije lo que no debe haber dicho, hice lo que no debe haber dicho, fue sin querer queriendo, Dios, lo siento. Cuando se encuentren en esas situaciones, recuerde que esa lucha entre la antigua y la nueva naturaleza es parte del proceso, y nos vamos a tener que acostumbrar, porque es parte de nuestro caminar con Cristo hasta que Cristo venga, desafortunadamente. Pero mientras que estemos en el proceso y no abandonemos ese proceso, Dios es quien entonces nos va a llevar de la mano y va a caminar con nosotros cada paso de ese proceso. Es un proceso de transformación que no ocurre realmente de la noche a la mañana, pero es un proceso poco a poco. Dios está obrando, Dios está trabajando en nosotros, Dios está apuntando ese comportamiento, Dios está mencionando ese vocabulario, Dios está revelando esas actitudes que no son buenas y las empieza a trabajar en nosotros. Paso a paso Dios en ese proceso va obrando. Y sí, a lo mejor va a haber ocasiones en que fallaremos sin querer queriendo y caeremos, pero la escritura dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Si 5 veces cae el justo, entonces ¿cuántas veces se levanta? 5. Si 3 veces cae, ¿cuántas veces se levanta? 3. Por cada caída que uno tenga en este proceso de transformación, es una levantada que usted y yo tenemos que hacer. Caemos todos, pero lo levantamos y hacemos la mejor versión que podemos ser para honra y gloria de Dios. Déjeme le digo algo: muchos de nosotros caemos, y a veces el pecado, la actitud es tan fuerte que no nos levantamos. Dios no dice: si te caes, ahí te vas a quedar y no te voy a levantar. No, por cada caída, Costa Road, hay una levantada. Es parte del proceso de transformación. Es parte que vamos a fallar, que vamos a romper promesas que le hicimos a Dios. Confession time. Para quien está traduciendo, este no está en el manuscrito que le di, así que hace unos años estaba aconsejando a un congregante que había caído en infidelidad. Se decepcionó tanto que quería abandonar todo. Un servidor muy entregado a Dios, un padre de familia muy responsable, proveedor, y hasta cierto punto un tanto admirable por la gente.
una persona buena, y se le hizo fácil. Cayó. Y le costó mucho levantarse. Tanto que era muy complicado para mí llegar a él, porque él se desconectó de todo el mundo. Eventualmente, cuando llegó el momento en el que él decidió hablar, hablamos. Y recuerdo muy bien que él estaba consciente de todo. Estuvo mal, si pudiera regresar el tiempo lo cambiaría, no lo hubiera hecho, pero lo hice. Dice, pero estoy lidiando, pastor, pues con toda la culpa, con toda la carga. Oramos, el Señor lo perdonó, se arrepintió, trató de buscar reconciliación con su familia y todo. Recuerdo muy bien las palabras que al final le dije, mira, somos humanos, desafortunadamente caemos, está en nuestra naturaleza caer. Pero si esta caída fue tan fuerte, entonces que tu regreso, por eso no quería ir ni a la iglesia ni acercarse a Dios. Le digo, entonces que su regreso sea una oportunidad para demostrarte a ti mismo que eres una mejor versión de ti mismo de lo que tú eras antes. Más que por el qué dirán. Enséñate a ti mismo que en cada caída hay una levantada, que hay una enseñanza y que puedes ser una mejor versión de ti mismo. Esta persona se levanta, oramos, nos despedimos y hoy día está muy activo con su familia, restaurada, y ha sido de mucha bendición para su iglesia como servidor, porque gracias a Dios, después de la caída hay una levantada. ¡Aleluya! Costa Road. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí caigamos a veces, porque se nos hace a veces lo más fácil decir eso, hacer eso, caemos, pero Dios utiliza estos momentos para seguir trabajando en nosotros, obrar en nosotros y crear algo en nosotros que refleje la nueva naturaleza y no una vieja. Pero entonces, pastor, ¿cómo es que eso se puede hacer? Bueno, Juan Wesley, uno de los fundadores del metodismo, lo explica de esta manera y dice: desde el momento de nuestro nuevo nacimiento, la gradual obra de santificación toma lugar. Somos capacitados por el Espíritu a mortificar los deseos del cuerpo y de nuestra mala naturaleza, y somos más y más muertos al pecado y más vivos para Dios. En teología nosotros a eso llamamos santificación. Santificación. Ahora, en la santificación hay 3 etapas, y estas 3 etapas son las siguientes: la gracia preveniente, justificadora y santificadora. En otras palabras, no podemos estar en la santificación si primero no pasamos por la justificación. Ya se las explico en un momentito. Y no podemos experimentar justificación si primero no experimentamos arrepentimiento. Cuando experimentamos un arrepentimiento es porque llegamos a un punto en nuestra vida en el que estamos convencidos que queremos dejar de pecar, que queremos dejar esas malas actitudes que nos meten en problemas, que no son correctas. Es cuando estamos conscientes que necesitamos perdón de Dios y necesitamos una nueva oportunidad para reencontrarnos con Dios. Cuando entonces nos arrepentimos, pasamos por lo que se llama justificación, que es cuando entonces Dios perdona nuestros pecados, Dios remueve la culpa de nosotros, nuestra restauración con Dios cambia por el sacrificio de Jesucristo, y entonces es restaurada y podemos estar en comunión con Dios porque el pecado ha sido perdonado. La última parte de la justificación es entonces que hay un nuevo nacimiento, es decir, que dentro de nosotros nace un nuevo ser espiritualmente. Esa nueva identidad es la que necesita crecer en santidad.
Esta es la parte que necesitamos comprender. Que muchos de nosotros hacemos la oración y nos entregamos a Jesucristo. Y creemos que, Señor, perdona mis pecados, hazme una nueva persona y ayúdame, Señor, a poder agradarte en el nombre de Jesús. Amén. Nace la nueva persona en nosotros, un nuevo David espiritual, un bebé espiritual, una nueva identidad en nosotros que quiere reflejar la nueva naturaleza. El problema es que en ocasiones ahí es en donde paramos. Entonces, cuando paramos ahí es cuando encontramos dentro de las iglesias, déjenme ser un poquito transparente, personas que son tibias, personas que son inconstantes, personas que usted dice, si yo voy a la iglesia para encontrarme con ese grupo de hipócritas, prefiero mejor no ir. Porque llegamos a un punto en el que en lugar de ponerle una coma en nuestro proceso, le ponemos un punto final. Confesamos nuestros pecados, check. Entregamos nuestra vida a Cristo, check. Jesús es nuestro Señor y Salvador, check. Somos una nueva creación, check. Pero ahí termina. Esa nueva identidad desea crecer en santidad. Aquí es donde entra entonces el proceso de santificación. ¿Qué es entonces ese proceso en el cual ocurre un cambio de carácter en la persona? En la justificación hay un cambio de relación entre Dios y el pecador, pero en la santificación hay un cambio de carácter en la persona. Porque el carácter es algo que nadie puede cambiar. Usted no puede. Usted por más que ore por mí, usted por más que sea sabio y venga y me diga, David Rangel, cambia esto otro, deja de ser así, absolutamente no va a haber un poder terrenal que usted pueda utilizar para hacerme cambiar, porque al final el cambio de carácter está en función de mí. Es de ahí que es cuando entra entonces Dios en ese proceso de santificación y dice, ya entregó su vida a mí, ya ha nacido una nueva identidad en él. Ahora, como un bebé espiritual, tiene que ser forjada esa nueva identidad, desarrollada esa nueva identidad. Y Dios entonces provee recursos, oportunidades, eventos, lugares, personas, prácticas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, no el desayuno, el servir, para que entre más nosotros estemos practicando y participando de todas estas cosas, entonces el cambio de carácter se empieza a dar en nosotros. Y los que antes conocían al viejo yo empiezan a ser sorprendidos y decir, ¿what? Pero es que cuando yo te soltaba una indirecta, tú decías esto y ahora no dices nada. Pero es que antes tú eras así, tú tratabas a la gente así, antes tú hablabas así, antes tú eras así, antes. Y eso es lo que debe de existir en todos los discípulos, un antes y un después de habernos encontrado con Jesús. Porque Jesucristo no dio su vida en la cruz del Calvario, ni derramó su sangre para que seamos medios discípulos. Jesucristo se entregó para que podamos reflejar al Señor en todo. En todo. Entonces, entre más practicamos todos estos eventos y participemos de estas actividades, ojo, entonces el Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, empieza a hacer su obra de convencimiento. Empieza a convencernos de pecado. Es una de las cosas que Él hace. Esa voz del Espíritu Santo es como un susurro, no es un grito. Es un susurro, es un sentir que empieza a inquietarnos
dejar de hacer esas cosas, de dejar de actuar esas cosas. No es su conciencia, no, es la preciosa presencia del Espíritu Santo hablándonos, inquietándonos, revelándonos, que hasta uno se queda sorprendido. Espérame, ¿cómo? Bueno, espérame, si yo antes ni quería dejar esto y ahora ya no quiero eso. Pero es que antes me encantaban ir a esos lugares, ahora me incomoda estar en esos lugares. Pero es que antes me fascinaba verme con este tipo de personas, ahora estoy ahí y me siento incómodo, quiero salir corriendo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que el Espíritu Santo nos convence y su voz es más poderosa y llega más al corazón que la del ser humano. Y si yo le dijera de estas dos voces, ¿cuál es la que más tenemos que prestar atención? Yo le diría, es la del Espíritu Santo. Entonces, entre más participemos de estas actividades, más el Espíritu habla, más el Espíritu obra en nosotros, y entonces nos acercamos a Dios. Y cuando más nos acercamos a Dios, entonces el Espíritu Santo empieza a decirnos de qué tenemos que desvestirnos de la vieja naturaleza y de qué tenemos que vestirnos de la nueva naturaleza. Y Él es el que empieza a decirnos: ahora haz esto, ahora es aquello, ahora participa de esto, ahora empieza a reunirte con ese tipo de personas. Es el Espíritu que empieza a hacer esa obra. Y es que, como en la vida cotidiana, uno se tarda más en vestirse que desvestirse. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Tardamos más en vestirnos de la nueva naturaleza que desvestirnos de la vieja. Y porque es un proceso largo, a veces difícil, algunos entonces deciden dejar de vestirse de la nueva naturaleza y comienzan a desvestirse de esa nueva naturaleza, y nos vestimos de las ropas viejas porque ya nos las hemos puesto y porque ya sabemos lo fácil que es ponérnosla. Sin embargo, recordemos que Cristo viene. Amén. En algún momento pasaremos a su presencia y este mundo desaparecerá. Y esa es la buena noticia, que nos esforcemos, porque las luchas entre la antigua y la nueva naturaleza van a estar ahí constantemente, pero vale la pena que las venzamos. Vale la pena que entonces nos vistamos de la nueva naturaleza, porque eventualmente eso va a terminar, porque así es la vida. Así es la vida, Costa Road. Así es la vida. En ocasiones agradamos a Dios, en ocasiones estamos en paz con nuestro prójimo, y en ocasiones terminamos haciendo todo lo contrario. Le fallamos a Dios, a nuestro prójimo. Pero en medio de esa batalla, recuerde que todo es parte del proceso. Deje que Dios obre en nosotros, pero también nosotros hagamos nuestra parte. Busquémoslo, deseémosle, vistamos de la nueva naturaleza. Comprometámonos con Dios en demostrarle a Dios y a nosotros mismos que somos una nueva creación en Cristo, porque llegará el día en el que esa obra que Él está haciendo en nosotros terminará. Y ahí es cuando dejaremos de decir: fue sin querer, queriendo. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén y amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Yo no sé cuántos de los que están aquí se encuentran en un punto en su vida en el que dicen: yo realmente necesito ese cambio.
Lo he anhelado, lo he estado buscando, pero sigo siendo la misma persona. Bueno, lo que necesitas es al Señor, que obre, que le dejes la oportunidad a Él, que Él haga esa obra en ti. Y por eso quiero crear este espacio para que entre tú y Dios puedan hablar, puedas entregarle tu vida a Cristo y le digas: Señor, sé mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados y ayúdame a ser una nueva persona. Así que si ese eres tú, te voy a dirigir en una oración en unos momentos. Pero ¿qué pasa, pastor, entonces si yo ya le he entregado mi vida a Cristo? Bueno, lo que pasa es que seguimos nosotros en ese proceso de cambio. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a vestirnos constantemente de la nueva naturaleza. Así que ahí donde están, cierre sus ojos. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, si has llegado a un punto en tu vida en el que necesitas definitivamente hacer un cambio radical en tu forma de ser, de actuar, de vivir, y lo necesitas y lo quieres, simplemente ahí donde está, pon tu mano sobre tu corazón y repite conmigo en voz alta estas palabras. Esta palabra, esta oración es lo que nos va a llevar a experimentar la justificación, que es el perdón de nuestros pecados y a ser una nueva persona. Si tú nos estás viendo en redes sociales, acompáñanos en esa oración si nunca la has hecho. Repite conmigo entonces: Señor Jesús, estoy delante de ti en esta hora, arrepentido por mis faltas, por mis errores, por mis actitudes, por mi vocabulario, por mis pecados. Me arrepiento. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y declaro que tú eres mi Dios. Haz en mí una nueva creación y remueve toda culpa y todo pecado que hay en mí. Toma las riendas de mi vida. Padre, oramos por todos nosotros que en algún momento hicimos esta oración y que hoy, Señor, no tanto es una oración de justificación, sino es una oración de santificación, Señor, en el que seguimos en este proceso hacia la santificación que continúa, mi Dios, hasta que partamos de este mundo. Y constantemente, Dios, vamos a estar en momentos en el que fallaremos, en el que romperemos promesas, pero ayúdanos, Señor, a que antes de actuar, Señor, antes de decir esa palabra, Señor, tu Espíritu nos dirija, obre en nosotros para seguir demostrando esa nueva creación que somos en Cristo Jesús. Espíritu Santo, sé más presente en nosotros. Dirígenos, convéncenos y ayúdanos a continuar haciendo a Dios parte de esta obra en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Así te damos todas las gracias en esta hora. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dios es bueno. Dios es bueno.